Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la 19ª conferencia de este curso. Presidenta Alués, Junta Directiva y socios de Alués, don Francisco Martínez Ortuño, director de la Fundación Global Caja, que es uno de nuestros colaboradores, y también damos la bienvenida a don Miguel Yeste Serrano y, como no, a su familia. El pasado lunes iniciábamos el bloque Prensa y Comunicación con los retos a los que se enfrenta actualmente la prensa escrita. Y hoy nos vamos a centrar en un medio de comunicación imprescindible para muchos, pero que también ha cambiado con las nuevas tecnologías. Para hablarnos de la evolución de la radio tenemos hoy aquí a Miguel Yeste, quien ha dedicado su vida a este medio, desde que comenzó a colaborar en programas deportivos en 1990 hasta hoy, como jefe de los servicios informativos de COPE Albacete, labor que compagina con la Dirección de Comunicación del Circuito de Velocidad de Albacete. También ha trabajado en prensa escrita y en televisiones locales. Para finalizar, les recordamos que hemos tenido que realizar un cambio en nuestra programación porque se ha suprimido la conferencia sobre la televisión del próximo lunes, que iba a ser impartida por Amparo Álvarez. De manera que el próximo lunes don Juan Pedro Castillo Alfaro pronunciará la conferencia Tecnología Digital en la Prensa Local, programada en un principio para el 1 de abril. Y el 1 de abril será don Juan Luis López Galiacho quien estará con nosotros para hablarnos de la televisión, con la conferencia El papel actual de la televisión, información o entretenimiento. Ahora ya les dejo con Miguel Yeste y la radio. En primer lugar, a la directiva de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, a la gente habitual de los lunes aquí en el Salón de Actos de la Diputación y hoy aún de forma más especial a la gente que trabaja, vive o ama la radio, que hay muchos aquí. Dicho esto, pues para empezar quiero hacer dos apuntes. El primero, pues que desde que Carmen Martínez Orellana, presidenta de Aluex, viniera a mí allá por el mes de junio, Carmen, más o menos. Más o menos, ¿no? Junio del año pasado, pues no ha habido ni un solo día cuando ella me planteó estar aquí hoy, esta tarde, que no le haya dado mil vueltas a la cabeza, y eso lo sabe mi mujer, de cómo me enfrentaría yo a contar lo que ha sido, es, y espero que siga siendo la radio, y especialmente la radio de Albacete. En segundo lugar, yo tengo que decir a muchos de los que estáis aquí que la radio que yo más conozco es la de 28 años hasta ahora. Un poquito atrás también, pero no tengo tantas referencias. Entonces, en esa otra radio anterior a los 28 años que yo llevo trabajando, he tenido que bucear más. Ha habido mucha gente que me ha ayudado, ha habido instituciones que me han ayudado y, por supuesto, todos seréis agradecidos. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es arrancar. Y arranco, pues, con una primera polémica, que es la de Nikola Tesla o Guglielmo Marconi. Porque todos hemos pensado, o nos han dicho, a mí me lo decían en el colegio, que Marconi inventó la radio. Pero la investigación histórica nos ha permitido saber que el italiano parece que utilizó los trabajos previos del balcánico Nikola Tesla. Toda una eminencia, por lo que hay recientes teorías que atribuyen a Nikola Tesla la paternidad de la transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas, aunque, bueno, esa es otra historia que hoy no voy a contar. Seguimos avanzando y nos vamos al año 1906. Este hombre es Reginald Fessenden. Pues el señor Fessenden transmitió desde Bancroft Station, en Massachusetts, en Estados Unidos, la primera radiodifusión de audio de la historia. Fueron buques en el mar los que pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden haciendo esto. Es una canción de Navidad que se llama Oh Holy Night, Noche Santa, y mientras esto sonaba, en aquellos buques y aquellos marineros, pues escuchaban un pasaje de la Biblia. Esta se considera la primera transmisión de la historia si hablamos de ondas electromagnéticas emitidas, pero no de una radio. Todavía no podemos hablar de radio. De radio empezamos a oír hablar
en el año 1920. Primera emisora de carácter regular e informativo fue la 8MK, que hoy es la WWJ, le gusta mucho esto a los americanos. Es una emisora de Detroit, de Michigan, y pertenece al diario The Detroit News. Comenzó a operar el 20 de agosto de 1920. Bien, el 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, también la Sociedad Radio Argentina transmitió una ópera. Pero la primera emisora que dicen que hubo en la historia fue la KDKA de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque fue la primera que tuvo licencia. Así que primera emisora con licencia, yo me quedaría con la KDKA de Pittsburgh. Bueno, así consta, muchas veces lo habremos leído, incluso primera emisora de radio, y sale la emisora de Pittsburgh. Repito, 1920, avanzamos un poquito más. España. En España la radio, como otros muchos inventos y avances, pues tardaron en llegar. Y hubo que esperar hasta 1924. Ahí una iniciativa privada, ya había habido otros intentos, permitió el nacimiento de EAJ1, Radio Barcelona. Dicen que este es el primer sonido que salió de EAJ1. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones... Es María Sabater, podríamos decir que la primera locutora española de la historia, que saluda al alcalde de Barcelona, el barón de Vider. Que además de todo había llegado tarde y el hombre se justifica, por cierto. Debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado que tanto... Bueno, por si tenéis curiosidad, EAJ2, lo de los términos es E de España, ¿vale? Y el AJ es un término de los radioaficionados, ¿vale? Pues de ahí sale EAJ1. EAJ2 es hoy Onda Cero Madrid, fue Radio España de Madrid, EAJ3 Radio Cádiz, EAJ4 Estación Castilla, la 5 Radio Club Sevillano y EAJ6 Radio Ibérica. Y así llegamos hasta 1933. Ahí nace EAJ44 en Albacete. Ahí viene El Defensor de Albacete, que es el periódico de entonces, con la inauguración de la emisora. No confundimos la inauguración, 1934, por aquí tenemos a la directora de la actual Radio Albacete, que es Justina, y han hecho 85 años, lo celebraron la semana pasada. Y bueno, no confundimos porque en el año 1933, ¿vale?, ya emitía la radio. ¿Y para qué se pidió emitir en el año 1933? Pues para la feria. Como todas las cosas que pasan en Albacete, para la feria. Bueno, en concreto, como otros grandes hechos, pues eso, el nacimiento viene ligado a esa feria de 1933. Aunque sería injusto no recordar el nombre de dos personas más, Aureliano Botella y Andrés Carrión. Entre 1932 y 1933, estas dos personas pues, se encargaron de emitir también radio en Albacete, en concreto desde la calle Mayor, junto al viejo edificio de Telefónica. Se denominaba EAR68. Era una emisora totalmente ilegal, pero tenía la vista gorda de las autoridades. Nos centramos en EAJ44, en Radio Albacete. Este hombre es Antonio Cuevas Belmonte, es un pionero, natural de Balazote, impulsor y fundador de esta emisora, que el 26 de junio, ojo las fechas, 26 de junio del 33 solicita la licencia al ayuntamiento. Un día después, el 27, recibe respuesta. Y el 25, 2 días antes de la petición, ya tenía el informe favorable. Es un ejemplo de transparencia de la administración, pero así es. Pues del carnet de periodista de don Antonio a los Cuevas. Aquí están los 5 hermanos. Ahí tenemos a Jesús, a Augusto, a José Luis, a Ángel y Antonio. Está la familia al completo, con doña Lola, que no se nos puede olvidar también. Y ahí volvemos otra vez a recordar la inauguración, que se produce el 4 de febrero de 1934. Era domingo, por cierto. En El Defensor de Albacete me encuentro las palabras de Antonio Cuevas Belmonte en la inauguración.
Las voy a decir, bueno, voy a decir un extracto porque me parecerían perfectas para inaugurar hoy una emisora de radio. Dijo del nuevo proyecto: 3 aspectos. Destaco el aspecto artístico, por el que lucharemos día a día. El político, dando cabida a todas las ideologías, por muy dispares que sean. Y el industrial, como negocio que necesita la ayuda de todos. El propietario y alma mater de EAJ44 era don Antonio Cuevas. El director era este hombre, don José Ramírez Beut. Aquellos días en los que nace la emisora, pues España vivía tiempos bastante convulsos, como sabéis. La situación política era cada vez más difícil y Albacete no era ajeno a ella. Quiero destacar un artículo, que lo tenéis aquí. Es que me lo encontré en El Defensor y no pude evitarlo. Dice: el problema hidráulico de la provincia. Es del 4 de febrero. Dice: hay que exigir lo nuestro. Dice, y habla de la cuenca del Segura y tal. O sea, hay cosas que no han cambiado absolutamente nada. También un anuncio de aquel entonces del Teatro Cervantes, donde se proyectaba la película Huérfanos de Budapest. ¿Cómo sería aquella peli? Bueno, no tenemos el sonido de aquel día, pero sí sabemos lo que sonó aquella primera noche en Radio Albacete, en EAJ44. Pues sonó esta música, que es el Capricho Español, Rimsky-Korsakov, creo que es, sí. Y un entremés de los hermanos Álvarez Quintero fue lo que se interpretó, en concreto, Hablando se entiende la gente. Estos eran los que dirigían, pero ¿quiénes fueron las primeras voces de Radio Albacete? Pues mira, las primeras voces fueron Pilar García Saúco y Felipe Igarza. En esencia, la radio entonces tenía la misma vocación que tiene hoy en día, aunque con un estilo distinto, podríamos decir. La radio cuenta ahora y contaba entonces lo que pasa en la calle, con manifestaciones de toda índole, protestas. Entonces, pues por ejemplo, los maestros de gym llevaban meses sin cobrar, pues los maestros se manifestaban. Hoy serían trabajadores de las ambulancias, de un supermercado. ¿Qué programación tenía o comenzó teniendo Radio Albacete? Pues de 1:30 a 3 menos cuarto de la tarde había música. Y a las 3 menos cuarto, primera edición del informativo Alas. La emisión local se interrumpía a las 3:30 de la tarde y se reanudaba a las 9:30 de la noche. 9:30 a 12 cabía la segunda edición del informativo Alas también. Las charlas agrícolas, la música, por supuesto, había tangos, copla, música clásica, con las peticiones ya de los radioyentes, aunque no fueran muchos, porque los transistores, no todo el mundo tenía un transistor, después lo veremos. Los anuncios. Esto ha sido difícil, aunque los de la prensa escrita me sirven. El apoyo del comercio local al nacimiento de la radio, como había dicho don Antonio Cuevas, era esencial. La publicidad, no como ahora la conocemos, embutida en una cuña de 20-25 segundos, no existía. Esas recomendaciones se hacían siempre con la voz del locutor, delante o detrás de algún programa o de una canción. ¿Cuánto valía una inserción publicitaria? 75 céntimos por palabra. Es un precio que luego, en función del número de repeticiones, pues como ahora, bajaba. Eran habituales en esos primeros anuncios pues los almacenes de la Virgen de los Llanos, la armería Casa Buendía, almacenes Legorburo, Bazar Núñez, para la boca y la garganta toses pastillas Bonal. Más aspectos a tener en cuenta de aquel momento que vivía la radio en los años 30. Pues, por ejemplo, el de las radios. Algunos reconoceréis alguna de esas porque la habéis tenido o la tenéis. ¿Cuánto valía una radio? Pues mira, el Colster International costaba unas 150 pesetas, que en el establecimiento de Furio Roldán Cuenca, en el pasaje Lodares, se vendía. También estaban los Telefunken, ahí lo tenéis, en Tesifonte Gallego, en la tienda de Ferrus. Estos eran un poquito más baratos. ¿Pero qué eran 150 pesetas del año 30? Pues con 150 pesetas se podían comprar unas 20 butacas del Teatro Circo, para que nos hagamos una idea. Ahora, una butaca del Teatro Circo vale 22 euros y una radio vale 10 o incluso menos. A pesar de todo, el número de aparatos pues, fue creciendo como la espuma y las personas poco a poco pues, ya no tenían que reunirse en torno a la radio del vecino para escuchar el relato de cada día, los conflictos políticos
o el radioteatro. La radio, como veis, reunía a la gente. En 1935 la radio vuelve a tener que crecer. Sus instalaciones se hacen pequeñas, las primeras. Y la familia Cuevas pues, se tiene que marchar de donde estaba a un piso en la, bueno, no en la calle Mayor, el Pasaje Lodares, como veis ahí, en la calle Mayor, en la zona, perdón, en el Pasaje Lodares, en la zona que da a la calle Mayor. Pero no era un bajo, era una tercera planta donde vivía la familia y además había radio. Los pasillos largos, los techos altos. Y allí se confundía pues, la gente de la familia con los que iban a hacer la radio. Pero el estallido de la guerra en la semana del 19 al 25 de julio cambia las cosas. Vaya que sí las cambia. Vaya como muestra pues, estas 4 fotografías de bombardeos, de las brigadas internacionales, de la propia Diputación aquí al lado. Bueno, solo durante los primeros 7 días de contienda Albacete fue territorio sublevado para volver a ser recuperada para la República el 25 de julio. Antonio Cuevas, es importante, pierde la propiedad de AJ44, también la de ese piso del Pasaje, y pasa a ser del cuerpo de telégrafos. Y es desde ahí desde donde se emite desde entonces la radio, hasta que vuelva a ser recuperada al acabar la guerra. Antonio Cuevas incluso llegó a ser encarcelado durante una semana y liberado gracias a uno de los impulsores de la propia radio, don Chindasvinto Castillo. Mientras tanto, pues la radio seguía y lo hacía con el signo de la guerra, lógicamente, y del territorio donde estuviera. Aquí escuchaban unas cosas y en Salamanca escucharían otras, y en Burgos, evidentemente. En la programación, pues no faltan referencias a las acciones de defensa de la libertad, del progreso. Recordaba en aquella retransmisión de la presencia de Pasionaria en Albacete en diciembre de 1936, en la conferencia provincial del Partido Comunista, se emitió, ella estaba en el Teatro Circo, pero hubo que poner altavoces en el Capitol de gente que había para ver y escuchar a Pasionaria. No faltaba cada noche la conexión, eso sí, con Radio Nacional, una vez que Radio Nacional existía, porque era necesario escuchar el parte diario de guerra, en este caso, desde Madrid, y cerrando la presencia en las ondas con la emisión del himno republicano. Todo el vecindario, como decíamos, se concentraba en torno a esos aparatos de radio, los Philips, las Colster, para escuchar cómo avanzaban las tropas o se defendían las posiciones. Los meses y los años pasan y Albacete, que sufre esos bombardeos de los que hablábamos por parte de los dos bandos y más de 120 muertos en ellos, acaba cayendo en manos del Ejército Nacional el 27 de enero de 1939. Este sonido lo habremos escuchado muchas veces. Ese es el mejor mensaje que se podía dar. La guerra ha terminado. Y todo lo demás, bueno, esta música, por supuesto, podía acompañar. El parte, ese parte que se hacía obligatorio para todas las emisoras de España, ya no el de guerra, sino el informativo, el que Radio Nacional, que fue creada en 1937 en Salamanca, emitía 2 veces al día y que se convertiría pues, en la referencia para toda aquella persona que quisiera conocer qué pasaba en España o en el mundo. Este era, y muchos lo recordáis seguro, el sonido. Pero la guerra no solo acabó con empresas o con familias, también se llevó por delante, por ejemplo, el Diario de Albacete o el Defensor, del que antes veíamos una portada. Por lo que Radio Albacete se convierte durante unos años, hasta febrero de 1942, que nace Diario Albacete, en un pequeño monopolio informativo. 11 años ya después, lo haría en el año 1953, el referente de la prensa local hasta los años 80, La Voz de Albacete. Ahí tenemos esas referencias. El Defensor, esa es la primera portada de La Voz, o por lo menos el primer cintillo que sí lo conseguí tener. Pues con el final de la guerra, obviamente, todo vuelve a cambiar, incluyendo la propiedad que vuelve a los Cuevas.
en la radio vuelven las marchas militares, la marcha real, el requeté, el cara al sol en la programación de la radio. Y hasta incluso se instalarán altavoces en la Plaza del Altozano para escuchar esa programación y los partes de Radio Nacional con los que EAJ44 conectaba. No lo hemos dicho, pero eso, os sí lo he dicho. Con el fin de la guerra se recupera la titularidad de la emisora y la programación. Y aquí tenía apuntado lo de la normalidad, pero la normalidad la verdad es que con posguerra es muy difícil. Seguimos avanzando y ya empezamos a ver a Rosa Francoso, que es la primera gran referencia, como pone ahí, en el micrófono. Junto a Rosa Francoso llegó también Elías Ros, recuperando esa normalidad de la programación de la radio, ya de nuevo con los Cuevas. Elías Ros es o era un profesor titulado de arte dramático, técnico de radiodifusión, con experiencia en Murcia, recala en Albacete al venir a trabajar a maestranza, como tantas personas. Su voz, su entonación, su saber hacer fueron reconocidos no solamente en Albacete, sino también en Murcia. Allí es recordado como uno de los pioneros de la radio. Y en el caso de Rosa Francoso, pues hablamos de eso, de una referencia. Llega a la radio casi de forma fortuita, era una niña, ella dice en la biografía de EAJ44 que escribe José Sánchez de la Rosa, la decana, que se quitaba las medias se quitaba los calcetines para ponerse las medias e ir a trabajar. Se ocupaba de todo, programas de belleza, trabajo de administración, las guías comerciales, presentación de discos y hasta incluso de provocar alguna catástrofe estuvo a punto. ¿Por qué? Porque en un día de los Inocentes, no tengo aquí el año, se le ocurrió decir que Jorge Negrete estaba en la emisora. Y entonces medio Albacete se fue a la emisora a ver a Jorge Negrete, que no estaba, evidentemente, pero empezaron a subir las escaleras, alguien tropezó y, bueno, ya digo que no pasó nada, pero sí hubo sus más y sus menos. Es que la radio era otra cosa. Tú ahora dices que viene... Bueno, sí, también diría... Dices que viene alguien grande y a lo mejor sí se te lía, pero no era tal la referencia. No era el único canal posible, como era la radio entonces. Y es que todo el mundo quería ir a la radio a recitar poesías, esto me lo cuenta mi madre. Todo el mundo quería dedicar un disco, todo el mundo quería escuchar la radio. Poder absoluto, el de la radio. El que poco a poco se fue ganando como medio de referencia y sus comunicadores pues eran poco menos que pequeñas estrellas locales. La radio además ha sido un medio solidario y social, ya que gracias a programas especiales pues se salvaba pues una institución, se ponía en marcha el asilo San Antón o se conseguía recaudar el dinero perdido por un cartero, que también. Otro detalle, el de las restricciones en la red eléctrica y los sucesivos cortes de luz. Pues un día un locutor de Radio Albacete se le ocurre decir: este corte en el suministro ha sido patrocinado por Electro Albacetense. Bueno, lo diría mucho más despacio que yo. Y la verdad es que lo quisieron empapelar. Por entonces no había, como ahora, algo que se llama copia legal y que graba todo lo que se emite. Entonces no, y dijeron, no fue eso exactamente lo que dijo. En la programación de los años 40, paulatinamente van entrando programas pues, del Frente de Juventudes, que eran de carácter quincenal, los de Acción Católica. Durante la feria, por supuesto, a tirar la casa por la ventana. Desde los primeros años de la década de los 40, Radio Albacete tendrá estudio y programación propia y hasta 80 altavoces repartidos para emitir la programación y hasta los los avisos de la búsqueda de los niños que se daban a través de Radio Albacete. 7 de julio de 1947. Muere don Antonio Cuevas Belmonte y además muere muy joven, 53 años. Demasiado pronto por la edad, demasiado pronto por no poder asistir al verdadero despegue de la emisora que llegará ya pues, en la década de los 50. Crecerá la programación a finales de los 40 de 1 a 4 y de 8 a 24 horas. Y crece el número de aparatos de radio. Pasamos de 3.352 que había en 1948 a los 10.300 censados en 1953. Pasamos a la década de los 50, que no solo es el despegue de la radio, como decía, en Albacete, lo es en el resto de España. Ahora tendrá que ver, pues seguramente algo pues que ha pasado del final de la guerra, que hay una tímida recuperación. Bueno, pues a todo eso hay que unir el boom de la radio en España, la generalización de programas de referencia y que gracias a la unión de Radio Albacete con la Sociedad Española de Radiodifusión lleva hasta los oyentes de Albacete programas como Cabalgata fin de semana, con Bobby de Glané, El Carrusel Deportivo, aunque no es de principios de los 50, avanza un poquito más adelante,
o seriales como El Zorro, o este que seguro que os suena un poco. Si quiere sonar. A ver. Matilde. Y la gramática es bien sencilla. Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo? No le haga caso, doña Asima. Pues cuando le dio usted... Matilde Perico y Periquín estuvo en antena entre 1955 y 1971. Y es que las emisoras nacionales, Radio Madrid tenía su elenco de actores. Ahí está, el actores de Radio Madrid de Matilde Perico y Periquín, ¿vale? Pero es que Radio Albacete tenía su cuadro de actores también. Y cuando luego vino Radio Juventud tenía los suyos. Y cuando vino Radio Popular también. Era algo normal, porque había que hacer radioteatro, los seriales. Y, bueno, hay una anécdota en mitad de los 50 precisamente que nos vuelve a dar una idea junto a lo de Jorge Negrete de la fuerza adquirida por la radio. Una noche de junio de 1954, Rosa Francoso se ha marchado de la emisora del Pasaje Lodares y queda Jesús Cuevas al frente, su director. Y Jesús Cuevas tiene en ese momento el parte de Radio Nacional, a las 10 de la noche o las 11. Y llaman a la puerta. Y hay un señor al que le abre la puerta y de repente algo le dice y le pega un navajazo. Sin más. Jesús Cuevas consigue echar a este hombre, se mete otra vez en el estudio, termina el parte de Radio Nacional y alcanza a decir por la radio: me acaban de pegar un navajazo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues como todo el mundo escuchaba la radio, pues al poco tiempo el Pasaje Lodares se llenó de gente. Aquel individuo que le asestó un navajazo, al parecer no estaba demasiado bien, y es que dice que escuchaba cosas en la radio que le hacían o le hicieron ir a hacer lo que hizo. Y es que durante la mañana había puesto esta canción. A lo loco es una frase que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas... En fin, como dijo en la ceremonia de los Goya Javier Fesser, somos más los que no estamos diagnosticados, posiblemente. Continuamos. Se vuelve a quedar pequeño el tercer piso del Pasaje Lodares. Hay que mudarse a Mayor 53, a la nueva sede. Bueno, esta foto es de ahora, lógicamente, como podéis ver. Si no, podría haberlo puesto en blanco y negro, pero se hubiera notado igual. Aquí ya nos vamos a planta baja, ¿de acuerdo? Esto fue a finales de los 50, se traslada a la calle Mayor, mismo local de una tienda, un bazar que la propia familia tenía y en el que era posible ya atender a pie de calle a los que iban a poner anuncios, discos dedicados o acudir a alguna de las representaciones radiofónicas. 1 de agosto de 1957 se incorpora desde Radio Juventud Lolita Aroca, una voz que recordáis, hasta yo la recuerdo. Si es que estuvo trabajando hasta el año 92 y además se fue muy joven de la radio, o la marcharon. Bueno, ahí hizo todo tipo de retransmisiones, programas, hasta 1992, como digo, que fue prejubilada. Lolita, gran lectora, escritora, tiene una dicción magnífica, esta. Vaya, nos están fallando los audios. Ni el sol espléndido ni la alegría de la ciudad entrada en fiestas te hace reaccionar, porque el dolor es muy grande y el amor es inmenso cuando pensamos en la gran pérdida que hoy hemos tenido en esta casa desde donde les hablamos, en esta radio que usurpará de ahora en adelante. Yo he señalado en esta página a Lolita Aroca, a Pepe Navarro y a Esteban Fideo porque a los tres yo los recuerdo. Los recuerdo en mi época de escuchar radio, en los 80, y después trabajando incluso en los 90. Hay muchas voces que vosotros recordaréis y que yo hoy no podré nombrar porque han sido muchos. Bueno, pues Paco Campos, Paco Ballesteros, Pepe López más adelante, José María González Campayo. Yo destaco a Pepe Navarro, por ejemplo, el padre de mi compañera María José Navarro. Menuda voz la suya, ¿no? Ayer en Moreda, la viuda e hijos de Enrique García Solada recibieron el testimonio de sus bien ganadas amistades en un acto que tuvo lugar en... Ni existen estas voces ahora, ni existe esta dicción, ni la de Lolita, ni la de Pepe Navarro, ni muchísimo menos.
Y el tercero, al que yo le tengo un especial cariño, lo pude conocer personalmente, fue Esteban Fideu, el gran Esteban Fideu, responsable del deporte y de miles y miles de retransmisiones. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres decirnos cómo marchan en este momento los acontecimientos? Bueno... Entrevistaba precisamente al hombre que vemos en esa fotografía, Nacho Vergara, uruguayo, entrenador del Albacete Balompié, que le ascendió a Segunda División. Porque junto con Nacho Vergara... El de la derecha es un hermano Villalba, pero no recuerdo ahora mismo qué hermano Villalba. No sé si es Juan o Pepe. Se trata concretamente... Seguimos. En la década de los 40, las delegaciones del Frente de Juventudes ligadas al movimiento fomentaban actividades para el entretenimiento y la formación. A través del Servicio Nacional de Radiodifusión y Cine, a esas delegaciones del Frente de Juventudes me cuentan que llegaron unas maletas de pequeño tamaño que con un micrófono y un tocadiscos se convertían en emisoras de radio, emisoras de onda corta. Así, pues unos jóvenes entusiastas comenzaron a utilizar aquel juguete para sus emisiones de programas y desde la calle Dionisio Guardiola, junto a Correos, podían escucharse en toda la ciudad o no, porque la antena era lo que era, ¿vale? Y la potencia también era muy justita. El 19 de enero de 1951 se inaugura la estación escuela del Frente de Juventudes en Albacete, que todo el mundo ya conocería a partir de entonces como Radio Juventud. Por ahí pasaron nombres ilustres, Manuel Mujeriego, Paco Campos, Pepe Girona, fueron las primeras voces. Después llegaron Manolita López, Carmen Perete. Poco a poco, el juguete, aquel del que hablábamos, dio paso a una auténtica emisora. Fueron necesarias rápidamente nuevas instalaciones, no muy lejos de la primera delegación. Llegan Otilia López y Francisco Alarcón. Y bajo la dirección de León Cuenca, pues programas como Te lo diré cantando, un consultorio radiofónico en el que el propio León Cuenca daba los consejos, Faustino López leía las cartas, tuvieron cierto éxito. El gran salto de Radio Juventud llega en 1964, cuando se constituye como empresa. Se instala una antena en el depósito del agua de la Fiesta del Árbol y se pasa de las pequeñas gratificaciones que cobraban los colaboradores pues a tener una verdadera plantilla. Hasta entonces se habían convertido en la cantera de locutores del resto de emisoras. Y ahí aparecen pues, el mencionado León Cuenca, Faustino López, Tomás Campos, Josefina Roncero, María Fernanda García, Carmen García, Juan Camacho, Paco Botella o los técnicos Antonio Ruiz y Ángel Escudero. El caso es que llegados a la década de los 60 nos encontramos, por un lado, con la cadena azul de radiodifusión, la CAR, la red de emisoras del movimiento, la REM y la CES, cadena de emisoras sindicales. Cada una venía de un lado, pero prácticamente podríamos decir que fluían en el mismo sentido. Se llamaban las emisoras del movimiento. Además, era un pequeño lío de siglas. Fue entonces cuando comienza a hablarse de fusiones entre ellas. Las primeras que confluyen son la REM y la CAR, por lo que la emisora de Albacete, además de Radio Juventud, pasó a llamarse la REM-CAR. Todo el mundo, ya digo, la seguiría llamando igual. Hasta que en 1978, en Democracia, nadie sabía qué hacer, ni con los periódicos del movimiento, ni con las emisoras del movimiento, que además la mayoría eran muy deficitarias, y se les ocurre incluirlas en el ente público Radio Televisión Española y se les llama Radio Cadena Española. Después ya vendrá un nuevo cambio. Nos volvemos a adentrar en la década de 1960. Aquí ya hay competencia con la televisión, pero la radio sigue ganando. Llegará incluso la FM. Esto es un dato que ya a mí incluso me sorprendió cuando profundicé. Yo creía que la FM era posterior. No, la FM ya existía en el año 60. En 1961, que es nuestra siguiente referencia, nace Radio Popular. 9 de febrero de 1961 comienza su emisión en pruebas. En la calle Mayor, ahí estarán sus estudios, en concreto en la segunda planta de aquel edificio muy cerca de la calle del Rosario. Estudios y un mini auditorio preparados para hacer radio. Aunque el directo se hizo durante los primeros años desde el centro de emisor, que pues, estaba en el seminario, lógicamente. Bueno, tras un mes de emisión en pruebas, a las 10 de la mañana del 24 de marzo, con motivo de San Gabriel Arcángel, que es el patrón de la radio, se inauguran esas nuevas instalaciones con la presencia del obispo Arturo Tavera y Araoz y las primeras intervenciones en los micrófonos de Otilia López y Miguel Panadero. La mayor parte de aquella numerosa plantilla, Miguel Panadero, Otilia López, José Sánchez, Francisco Alarcón,
Juan Pedro y Francisco de Aguilar, que acabará siendo una auténtica referencia como director durante muchos años. Todos provenían de Radio Juventud, la radioescuela por excelencia. No faltará desde aquel primer día en la radio este hombre, para mí un maestro, José Antonio Tendero. Y no porque fuera plantilla de Radio Popular, de la COPE, no, fue colaborador siempre, él era maestro, pero sus crónicas de cine se hicieron tan populares que muchos crecimos con las crónicas de José Antonio Tendero. Qué grande José Antonio Tendero. Esta era su voz, ¿eh? Vaya. Estaban unos cuantos coches de caballos que eran los que hacían el servicio que actualmente hacen tantos taxis. Había dos o tres en Albacete, coches de caballos. Estuvo colaborando en la COPE hasta prácticamente un mes antes de su fallecimiento. Después volveremos a Radio Popular porque ahora regresamos a la década que nos ocupa, la de los 60. En concreto, a 1964. Es un momento importante porque Radio Albacete madruga un poco más. Empieza a las 7 de la mañana. 1966 nace un programa, Los 40 Principales. Un programa, primero programa. Fue el 18 de julio. Nació en Radio Madrid, en la cadena SER. Predecesor del 40 al 1 y luego de lo que significó pues, todas las emisoras de los 40 Principales, que pues, ahora son referencia, incluso tienen otra emisora más, que es los 40 Classics. Bueno, si quiere... Ahí. Estas son las sintonías de los 40, antiguas, nuevas, bueno, están todas ahí. 3 referencias he buscado, como Joaquín Luqui, todos lo recordamos con ese pelazo, esos moños. Rafael Rever, que fue el impulsor de los 40 Principales y luego uno de los locutores de referencia o DJs de referencia como fue José Antonio Avellán. Y hay una entrada del Gran Musical, porque se hizo de la música en directo y de los domingos y de la Sala Consulado y luego en el resto de España, incluso aquí en el Pabellón Polideportivo del Parque, se hizo mucha radio con música en directo. Continuamos. En los 40 Principales, pues hubo muchos locutores, como hemos visto ahí a Rafael Rever, hemos visto a José Antonio Avellán y Constantino Romero, una voz de un grande también. Más difícil todavía. Radio Young tiene amigos hasta... Estuvo vinculado a Radio Barcelona, a Radio Juventud y a muchos programas musicales. Con la voz de Constantino de fondo, os cuento que en 1968 se inauguran las nuevas instalaciones de antena para Radio Albacete, las de la carretera de Mahora. El 1 de julio de 1969 nace Protagonistas. Y ya de momento nos metemos en la década de los 70. 1970, ante la creciente internacionalización de la música, el gobierno ordena que en la radio española, por cada canción que fuera extranjera, había que meter 3 canciones españolas. Algo que hace que de esa manera surjan programas como Club de Amigos, Ronda de Canciones y otros muchos. Los que he nombrado son de Radio Popular. En el primero de ellos, dedicar una canción costaba 25 pesetas. Era habitual que cada día cientos de cartas, digo cientos y me quedo corto a lo mejor, cientos de cartas de toda la provincia llegaran hasta las emisoras de los llamados, pues los traía el ordinario, ¿no? Algo así como el Segur de entonces. Algo así, pues eso, como la empresa de logística. Desde Munera, de Illín, Tarazona de la Mancha y desde cualquier otro rincón de la provincia para llegar a la radio y llevar mensajes como estos. Es la voz de Ángel Sánchez, todavía en COPE. Angelito. Radio Popular. Atención Albacete. Para Francisco, el ordinario de Tarazona, de su amigo Andrés, en el día de su cumpleaños, deseándole que cumpla muchos más y que no se le olvide de recoger lo que le encargó. Que cumpla muchos más y que no se le olvide de recoger lo que le encargó. Para ti, amigo conductor de Perlita de Huelva. Hay un segundo, que a mí ese me suena más. Atención y aldea de Moropeche.
para Loli y Pedro en la víspera de su enlace matrimonial, de sus tíos y primos de Valencia, deseándole toda la felicidad y que no se pongan nerviosos al ponerse los anillos. Para nosotros, luna de miel de Gloria Lasso. Me cuenta mi compañero Ángel, como Antonio también, su hermano, ambos en la COPE desde 1974 hasta hoy, que aquella era una radio artesana que comenzaba a las 7 de la mañana, que aún no tenía programas nacionales y todo se hacía desde los estudios. La radio estaba metida en la casa y la vida de cada persona. Y esa frase de, lo ha dicho la radio, tiene que ser verdad, pues eso se escuchaba, que sí. Es como cuando decimos que una palabra viene en el diccionario. No había conexiones nacionales, salvo para esos informativos obligatorios de Radio Nacional. Y hay de ti, si se te olvidaba conectar con Radio Nacional o tenías algún fallo técnico, porque tardaban muy poco en llamarte del Gobierno Civil. Eso también pasaba. Bien, esos programas nacionales llegaban grabados en grandes cintas magnetofónicas de 1 hora que había que reproducir en determinado horario. La radio local, esa radio artesana, ocupaba toda la programación hasta la madrugada. Ejemplo de ello pues, fue un programa, por ejemplo, Con usted en la carretera, un programa cercano, como era Música, lo presentaba Ramiro López Henares. 1973, nace Hora 25, creado por Manuel Martín Ferrán. 1974, nuevas instalaciones para Radio Juventud, en Tesifonte Gallego 6. Estas son las que yo recuerdo, arriba de Hernández. 1975, Albacete llega a los 100.000 habitantes y más cosas. ¿Qué pasa? El 20 de noviembre de 1975, la radio también tiene algo que decir aquel día. En concreto, aquella madrugada, Franco muere a las 3:20. A las 4:58, Europa Press remite un comunicado, pero no se autoriza hasta las 6 de la mañana para ofrecerlo. Y, lógicamente, Radio Nacional es quien tiene aquel día la palabra. Me está fallando la tecnología, lo siento. A ver. Un momentito. Ahora. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las emisoras locales estuvieron 3 días conectadas a la señal de Radio Nacional de España. ¿Cómo cambian las cosas? Apenas pasan 2 años. Viernes Santo. Estamos ya en democracia. La habitual programación sacra de todas las emisoras de radio es interrumpida por este hombre que tenemos aquí. Se llama Alejo García. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... No es que no se creyera que el Partido Comunista fuera legalizado, es que subía las escaleras. Fue tan rápido el tema, oye, que te vayas a decir esto, que es que el Partido Comunista ha sido legalizado. Y el pobre Alejo pues sube las escaleras de aquella manera y sube a decirlo. 15 de junio del 77, las primeras elecciones democráticas, gana la UCD, aquí ya lo dice más despacio. Seguimos avanzando. Esta foto es que me gustó. De noviembre del 78, la inauguración de nuestro museo, Museo del Parque, para que nos vayamos situando. Ahí está la reina de España. 4 de diciembre de 1978, Real Decreto para unir las emisoras del movimiento al ente público Radio Televisión Española, lo decíamos antes. Radio Cadena se llamará. 1979, otro hito importante. Radio Albacete deja de ser una emisora asociada y pasa a formar parte de la cadena SER. Terminaba así una historia de 46 años y se acababa la emisora de Los Cuevas. Se trasladaban desde ese edificio familiar de la calle Mayor 53 a la calle Concepción. El montante de la operación, 7 millones de pesetas. Y el cambio de titularidad pues deja fuera no solo a una familia como Los Cuevas, también, por ejemplo, significó el adiós de gente importante como José Sánchez de la Rosa, que comenzó en los 40 en aquel noticiario Alas, para luego convertirse en pieza fundamental no solo de la radio, donde escribirá numerosas piezas teatrales, sino pieza también fundamental del periodismo y de la literatura de esta provincia.
José Sánchez de la Rosa, cronista de La Villa, autor de la mejor biografía, ahí la tenemos, que existe sobre Radio Albacete y sobre la radio en general, aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia. También tiene numerosos libros y publicaciones como el legendario Molino de Papel, que además era un espacio que él tenía en la radio. Pues la radio sin José Sánchez de la Rosa, igual que del periodismo, no sería lo mismo. Y aquí, esta es mi primera página, podríamos decir, de la radio. Mi primer transistor. Me costó 999 pesetas. Ahorrarlas me costó. Y yo creo que sería allá por 1980. Y las veces que se cayó, ni lo sé. Se cayó muchas veces porque dormía con ella. Y a mí había algo que me inquietaba muchísimo cuando me dormía por la noche con la radio y escuchaba de repente un informativo de Radio Nacional. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me ponía nervioso. Se ve flojita. Es el Servicio de Socorro de Radio Nacional de España. Yo me ponía a pensar, ¿qué le pasará? ¿Cuál será la causa familiar grave? Y de verdad, es una cosa, digo, que no me pase a mí, decía. Estos son recuerdos, ¿vale? Mi primera radio, y luego recuerdos de esos que uno tiene cuando es muy jovencico y de repente pues se pasa 2 días malo en casa, con una gripe, y escucha, pues, esto. Si quiere, que no quiere. La saga de los porretas. Candelaria Navillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Quizás se convirtió en el último de los seriales importantes de la radio, la saga de los porretas. Esto podríamos decir que lo escuchaba en la radio de mi madre. En la de mi tía, que vivía justo debajo de casa, escuchaba, pues sí, la saga de los porretas, pero también escuchaba esto. ¿Sí o no? Luego nos enteramos de que el consultorio de Elena Francis era simplemente un argumento para vender productos de belleza, que está muy bien, pero que las consultas y todo lo que movía el consultorio pues eran ficticias en el 99,9%, incluso las hacía un hombre. Pero bueno, esa, como la de Marconi, es otra historia que hoy no vamos a contar. La radio se sigue haciendo hueco entre nosotros, ¿vale? Y bueno, hemos llegado nada más y nada menos que la noche de los transistores. Porque aquella tarde en la que yo vuelvo a mi casa del colegio, como tantos niños a por la merienda, mi madre en casa, pues tiene puesta la radio y se levanta y va a ver a mi tía precisamente abajo a decirle que algo ha pasado, que es que estábamos escuchando la radio y ha pasado esto. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel. Esta es la emisión original de la cadena SER. Aquella noche, hasta José María García, que lo tenéis aquí, como si estuviera haciendo un Madrid-Barça, aquella noche José María García también estuvo trabajando en el golpe. Todos estuvimos pendientes de las emisoras de... radio. Yo recuerdo incluso en mi colegio, a la mañana siguiente del 23, es decir, el 24, mis profesores estaban todos con la radio, sí, escuchando. Nosotros no alcanzábamos a saber qué es lo que estaba pasando. Yo tenía 11 años. Aquella, pues, se llama así, la noche de los transistores. A nosotros era la noche de las películas porque pusieron un montón de películas seguidas. Ya digo que no alcanzábamos bien a comprender qué estaba pasando. Decía yo que era una radio de ondas medias porque, aunque existía la frecuencia modulada, pues las emisoras de Albacete la utilizaban para las musicales y su programación informativa diaria llegaba por la onda media. Hasta que, ojo, 4 de mayo de 1982 es la fecha en la que se crea Antena 3 de Radio. Una empresa privada con participación de grandes emporios de la comunicación, La Vanguardia, Grupo Z, ABC, Europa Press, Manuel Martín Ferrán, al fin y a la postre será el director general de esta cadena,
que en Albacete comenzaba a escucharse el 19 de octubre de 1982, bajo la dirección, si no me corrige, que está por aquí, de Andrés Gómez Flores, y la presencia de Juan Ángel Fernández, de Begoña Vidal, desde la sexta planta del número 15 del Paseo de la Libertad. Eso no se me olvida porque yo estuve allí. Antena 3 de radio no solo consiguió que los españoles nos viéramos obligados a comprar aparatos con FM. El mío de las 999 pesetas, pues claro, se había quedado anticuado. Porque había que escuchar a José María García. ¿Y qué había que hacer para ir a escuchar a José María García? Pues irme a la cama de mis padres, esperar que mi madre recogiera lo que había por casa y yo, el ratito que me dejaba, pues escuchar, sobre todo los domingos, a José María García. Todos recordaréis seguramente las sintonías... Uy, se me ha colado. Ahora. Y nada. Ahora sí, perdón. Estas son las sintonías de Antena 3. Y por ahí aparecían Antonio Herrero, Miguel Ángel García Juez, José María García, José Luis Balbín, Jesús Hermida, Carlos Pumares, Luis Herrero, Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, que también lo tenéis ahí. Esa es la sintonía de Super García, de los Talking Heads. Fue algo tan extraordinario como irrepetible, yo creo. Tanto que el principal competidor, que fue la cadena SER, o mejor dicho, el grupo Prisa, no asumió demasiado bien este hecho. Y en julio de ese 1992, a 3 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Prisa se hacía con el control de Antena 3 de radio en lo que se llamó el antenicidio. Y Antonio Herrero llegó aquella mañana y dijo esto. Muy buenos días y bienvenidos al primero de la mañana de este martes, 28 de julio de 1992. Buenos días y bienvenidos por última vez, ya que este programa para mí tiene un significado muy especial porque es el programa de la despedida en Antena 3. Antonio Herrero se marcha, también se marcha en Antena 3. La decisión ha sido profundamente meditada, como pueden imaginar. Se fueron prácticamente todos y la agonía de Antena 3 duró pues 2 años más, 1994. El grupo Prisa decidía convertir las frecuencias que tenía Antena 3 pues en Radio Sinfo, M80, cadena dial, que fue el caso de Albacete, por eso 98.3 es ahora cadena dial. 24 de diciembre de 1988. Suena esto en la radio, en una emisora de radio de Albacete. Son los Dire Straits y es lo primero que sonó en radio Chinchilla. Un 24 de diciembre de 1988. No es una emisora de la capital, pero como si lo fuera, está tan cerca. Ha cumplido 30 años y lo ha conseguido pues con buenos profesionales. Ahí tenemos a Vicente Albujer, que es ahora mismo la voz del gol, para mí al menos, junto a Antonio Sánchez, mi compañero. Aunque lo que llama la atención de Radio Chinchilla es que posee los programas más longevos de la radio de Albacete en la actualidad, por si no lo sabíais. De un lado está Libre Directo, abajo a la derecha, la tertulia de mi amigo Paco Villajusa, esos son los integrantes. José Antonio García, Juan Carrizo, Cristóbal Guzmán, Pepe Poveda, Manolo Podio, el propio Villajusa. Y como emisora, y como programa todas las noches desde las 9:30. Y luego hay otro programa que es el que tiene todos los récords. El maravilloso mundo del cine, de Jesús Miguel Jiménez, que comenzó allá por mayo de 1989, por lo que está a punto de cumplir 30 años. Empezaste con la comunión, seguro, Jesús. Creo que también van 29 años de Oscar, porque se juntan a escuchar y a pronosticar los Oscar. Pues por el programa de Jesús han pasado todos los grandes españoles, los de Hollywood también, el mismísimo James Cameron o Andy García. Sirva esta referencia a Radio Chinchilla para recordar también el trabajo de otras muchas emisoras como Radio La Roda, Ellín, Almansa, Montealegre, Villarrobledo. Me dejaré algunas. 1989, 70 emisoras de radiocadena española se fusionan con Radio Nacional de España y dan lugar pues, a Radio 4 en unos casos, a Radio 5 en otros. En fin, no cabe duda de que la década de los 80, unida a la incipiente y casi recién estrenada democracia, pues hizo que las instituciones, muchas, se dieran cuenta de los instrumentos, grandes o pequeños, de poder que eran los medios de comunicación. Y de repente, pues el espectro de la radio comienza a llenarse. En 1989 nacen nuevas emisoras de radio, se adjudican en Castilla-La Mancha y nace Radio Arcoiris.
Inicialmente en La Roda, en el primer año, y luego en Albacete. Desde el 14 de diciembre de 1990, ya en las instalaciones de la Avenida de la Estación 5. Manuel Jiménez, Manuel Vergara fueron sus impulsores, fundamentalmente. En la inauguración de la nueva emisora Radio Arcoiris, dos detalles. El primero, el nombre. ¿A quién se le ocurre el nombre de Arcoiris? Me dicen que fue Pedro Piqueras. Y en el día de la inauguración, aquel 31 de diciembre del 89, el primer personaje entrevistado, José Bono. En los 90, Radio Arcoiris también explotará la frecuencia de Onda Cero, aunque sería asociada. Onda Cero había nacido en noviembre de 1990. En el 92-7 no tardarán en aparecer Luis del Olmo, Julia Otero. Ahí tenemos a Pepe Herbás, a las instalaciones. Pepe Herbás el día de la inauguración. Tenemos a un grupo, ingente grupo, porque compartían también Televisión Albacete, Onda Cero, Arcoiris. Había grandes profesionales ahí como Nacho García Navarro, Carmelo Illón, Vicente González, Antonio Martínez, Eduardo González, Llanos Canales, Marisol López, Agustín Martínez. Muchos de ellos, como digo, compartieron Onda Cero, Arcoiris, también la televisión. Los 90 también es mi tiempo, ¿no? El que yo empiezo a trabajar en el año 1990, agosto. Lo primero que hago, leer la quiniela. Desde 1992, con la marcha de García, no es que me llevara con él, pero casi, pues en Cadena COPE. Avanzamos a la década de 2000. El hecho más significativo relacionado con la radio durante este inicio es el nacimiento, el 30 de mayo de 2001, de Radio Castilla-La Mancha. José Bono, que en numerosas ocasiones había dicho que había necesidades en Castilla-La Mancha mucho más importantes que tener una radio o una televisión, pues al final accedió y creó este ente en el que la radio parecía inicialmente el hermano pequeño, el hermano pobre de la familia. En una primera etapa pues era Radio Fórmula, algo de deporte, poquitos informativos. Hoy ya está plenamente consolidada precisamente esa programación, la de la música, la del deporte y la de los informativos. Aunque no termino de entender que se den partidos de Champions League, pero bueno, eso cada uno hace lo que quiere. Lo digo porque es una radio de carácter regional, ¿vale? Desde octubre de 2008, este ente público de Castilla-La Mancha Media, ahora se llama así, ocupa las instalaciones que todos conocemos con esa antena y ese pedazo de edificio. Aunque ya existía Onda Cero en Albacete desde una década atrás, hasta julio de 2010 era una emisora asociada, como habíamos dicho. Entonces, pues, de pleno derecho, desde el 11 de noviembre de 2010, es decir, 11 del 11 del 10. Se inauguran sus instalaciones en la Plaza del Altozano. Por aquel entonces vinieron todas las estrellas. Uy, ya hemos tenido el problema. Ahora. Esto es lo que pasa siempre. Pues lo cierto es que siempre hay muy buenas razones para salir del estudio y llevar el programa por diferentes ciudades de España. Pero cuando el motivo es que además se inaugura una nueva emisora de Onda Cero y que esta se encuentra en una ciudad que, me van a perdonar, yo no conocía hasta hoy, estoy impresionada, que es Albacete. Bueno, pues tuvo que nacer Onda Cero en Albacete de forma oficial para que Julia Otero viniera aquí a Albacete. Otra emisora más, Es Radio. 17 de junio de 2009 se presenta Es Radio en Madrid, comenzando sus emisiones el lunes 7 de septiembre de 2009, no en Albacete. Eso habrá que esperar un poquito más. Federico Jiménez Los Santos, César Vidal, Luis Herrero, 3 extrabajadores de COPE, crean esta nueva emisora que preside el propio Jiménez Los Santos y que en Albacete funciona desde el 1 de septiembre de 2012. Y en la actualidad pues cuenta con ese equipo tan joven que vemos ahí, capitaneado por María García, y que tiene pues, una gran apuesta por la radio local. Pero no acaba aquí el repaso a las radios de Albacete, a las emisoras de radio. La última. El último proyecto de radio vivo es el de Radio Marca, capitaneado por Vicente Casán y por Luis Castelo, con amplia experiencia en el sector, que se podría decir, en el que la radio deportiva y los contenidos locales pues priman por encima de todo. El 29 de octubre de 2018 comenzaron las primeras emisiones desde el edificio Centro. El 8 de noviembre llevaron a cabo la inauguración de esas instalaciones. Llegados a este punto, en el que hemos conocido todo este periplo de la radio, históricamente o cronológicamente, hablo un poco de mí para decir, pues, ¿quién me ilumina en el mundo de la radio? ¿Quién me ha iluminado, no? Bueno, he puesto fotos, pero tendría que decir que los que más me han marcado pues son Antonio Herrero, José María García, que de la actualidad yo señalaría a Paco González, a Pepa Fernández, a Carlos Herrera
y a Carlos Alsina, unos de mi emisora y otros no. Ahí los tenemos a todos los que he nombrado, a la mayoría de los que he nombrado. Otros no los he nombrado, pero me parecen referencias también. José Ramón de la Morena, pues a lo mejor no es de mi estilo, o no me gusta o me termina de gustar, pero le reconozco su fuerza y se ha caído el libro de visitas, pero que no... Soy muy vehemente, por lo visto. Hemos hablado del parte. Me comprometí a hablar del podcast. ¿Qué es el podcast? Pues el podcast es muy fácil. El podcast es un programa de radio o de televisión grabado, que está a nuestra disposición cuando queramos y a que incluso es posible suscribirse. ¿Cómo funciona? Pues para eso hace falta tener un móvil de estos de ahora, vamos, de los más modernitos, que lleven internet o bien en el ordenador. El símbolo del programa de podcast es arriba, el lila, ¿de acuerdo? Empezaríamos por aquí, por la izquierda. Cuando yo le doy o busco mis podcasts, me aparecen pues, un menú, o yo busco los que yo quiera, pues si mi referencia es Julia en la Onda, Herrera, No es un día cualquiera, Ser Historia, ¿vale? Yo elijo, y una vez que elijo, pues me aparecen el menú. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres programas de religión? ¿Quieres programas de ciencia? ¿Vale? Y yo resulta que quiero escuchar de película, el programa de Yolanda Flores. Pues nada, lo pincho con mi dedito, lo pincho y digo, me quiero suscribir. Y nada, cada vez que Yolanda Flores y el equipo de Radio Nacional hagan un programa, pues yo tendría a mi disposición el programa de película del 9 de febrero, la entrevista con Victoria Abril, la entrevista con Manuela Bellés. Y eso aparecerá ahí. Incluso llegamos a algo que es magia, que digo, Siri, quiero escuchar el podcast de Herrera en COPE. La delegación japonesa de Aikido. Y sale. Ya sé que esto requiere una clase posterior, ¿de acuerdo? Incluso yo no sé apagar ahora el móvil. Herrera en COPE. Bueno. Silencio. Bueno, he apagado todos los programas, lo juro. Ahora. Bueno, los programas están a nuestra disposición. Nosotros en la radio terminamos de hacer un programa directo y a los 5 o 10 minutos nuestro técnico o nosotros mismos subimos esos programas para que la gente que no ha podido escucharlos se los repita en el móvil o en el ordenador. Tan sencillo como eso. Y explicado un poco lo que es el podcast, que va a generar alguna duda, y beber un poquito de agua, yo no podía terminar esta intervención aquí con el UEX y con todos vosotros, sin hablar de la radio actual y los comunicadores a los que, bueno, yo les he pedido que me contestaran a unas cuantas preguntas. Y aquí he llegado yo a Antonio Sánchez, a Javier Escudero, Leonor Leal, Cristina Castellanos, María García y Vicente Casán. Y les he hecho algunas preguntas, no las voy a poner de todas porque si no, no dejo tiempo para las vuestras. Pero, por ejemplo, Antonio Sánchez, ¿quién no lo conoce? Ha estado por aquí, pero tenía una cita. Bueno, pues Antonio Sánchez es, para mí, pues el maestro del gol en Albacete. A ver si lo podemos escuchar. Es que se me va el volumen. Cuando voy a pinchar el volumen se me va. Bueno, pues Antonio, su primer recuerdo de radio. Mi madre tenía un aparato de radio de los de la época, pues imagínate, en aquellos años, y escuchaba la competencia, sobre todo Radio Albacete, Cadena SER. Eso es lo que escuchaba, la saga de los porretas. Me acuerdo de un anuncio que no se me olvidará nunca, que era la mejor malta de España en la Braña, todas las mañanas. Pues con aquello yo me despertaba y con aquello me iba luego al colegio de San Fulgencio, ¿no? Después de haberme tomado mi buen vaso de leche y llevarme mi bocata, ¿no? Antonio Sánchez, con quien estoy en alguna fotografía por ahí debajo, con Camacho, o con los viajes, ha retransmitido el Albacete desde cualquier sitio y cualquier lugar del mundo. Le vamos a pedir una segunda reflexión más, Antonio. El momento de la radio es cuando el Albacete va a ascender a Primera División con Benito Floro. El Albacete está jugando en Balaidos, el Albacete está empatando a 0 goles con el Celta, sus rivales están ganando y llegan esos 2 goles que me hacen llorar de emoción.
y que luego al recordarlo en la propia grabación, pues no dejo de emocionarme, porque son momentos históricos y momentos que has vivido y que has transmitido a miles y miles de aficionados de albaceteños que vivieron como tú por la intensidad de lo que supuso ver al Albacete ascender a Primera División. No el día del Salamanca, hablo de la víspera, hablo de ese partido previo ante el Celta de Vigo en Barajas. La gente, Antonio, la gente del deporte le llama el decano, es el más mayor, pero no es tan mayor. Lo único que pasa es que empezó muy joven y lleva muchísimo tiempo. Antonio Sánchez en la COPE sigue siendo la voz de Tiempo de Juego. Javier Escudero, más jovencito, pero también desde Onda Cero nos cuenta su primer recuerdo. Mi primer recuerdo de la radio es complicado de identificar porque yo creo que es algo que recuerdo desde siempre. Siempre mi padre llevaba la radio encendida en el coche o mi madre, pues siendo por las tardes, pues siempre tenía un transistor cerca. Siempre hay hilo radiofónico en mi casa de toda la vida. La radio es algo que siempre ha estado presente en mi familia. Más personas de la radio en Albacete. Leonor Leal, Radio Nacional de España, Televisión Española también. Y Leonor Leal, me gusta lo que dice de por qué le gusta la radio. Mi primer recuerdo de la radio es cuando, siendo casi una niña, en Antena 3, Radio Albacete, echando más horas que un reloj y dedicándole pasión, muchísima pasión. Fui completamente feliz. Digo que me gusta porque yo también fui feliz en el tiempo que estuve en Antena 3 y fue apenas un par de años, ¿no? Seguimos un poquito más escuchando a Leonor. Si me deja, que me deja. Mis mejores momentos, ha habido muchos, como malos momentos también, pero mis mejores momentos fueron sin duda en los primeros años de la democracia, recién acabada la carrera, y en los primeros comicios, en las primeras ocasiones en que se celebraron elecciones. Fue una manera de sentirme realmente importante, que estaba haciendo algo importante, porque el periodismo entonces tuvo un papel fundamental, y también porque por mi edad, por mi momento, lo viví de una manera muy intensa. De Leonor Leal a Cristina Castellanos, la Peque, podemos decir, en Radio Albacete. Lleva el magazine del Hoy por Hoy. Cristina Castellanos y sus recuerdos de radio. A ver. Pues supongo que es cuestión de gustos o preferencias, te gusta o no, se escucha en casa o no, y al final se tiene ese hábito. En mi caso empecé haciendo prácticas durante la carrera en radio y me enganchó tanto que quise trabajar en este medio y ahí me quedé. Uy, se me ha colado María, pero quería escuchar otro más de Cristina. Cuando era pequeña siempre hacía los deberes durante los fines de semana con la radio encendida, sobre todo escuchando los deportes, el carrusel deportivo. Y también en el trabajo de mi padre estaba siempre encendida y esos son mis primeros recuerdos con ella. Cristina está en Cadena SER, pasó por Cadena SER, ahora está en Es Radio Albacete, María García. Con mi abuela siempre estaba escuchando la radio transistor, que era como ella le llamaba. Siempre teníamos la radio puesta en casa, era continuo el querer saber, aprender, llenarse de cultura, empaparse de la actualidad, y creo que de ahí me viene el amor por este medio de comunicación tan fantástico. Recuerdo voces como la de Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Julio Otero, las estrellas de ese momento que con el paso de los años pues pasaron a tener cierto protagonismo más de esa radio informativa que escuchaban las personas mayores que estaban a mi alrededor, a cuando yo ya seleccioné mis radiofórmulas, ¿no? Y entonces recuerdo a los locutores más jóvenes de ese momento, ¿no? Y más de moda. Además, esos fueron mis inicios también dentro del mundo de la radio. Vicente Casán ha sido compañero mío en COPE, ahora es el director de Radio Marca, también ha pasado por Es Radio. Para mí la radio es el medio más natural. Básicamente la radio la FM de toda la vida, y luego, que no tardará, la radio digital, estás escuchando a alguien al otro lado que normalmente no lo conoces. Ahora ya últimamente pues conocemos cada vez más a los locutores, ¿no? Y eso es una buena noticia, o algo que puede resultar bueno o no, que diría aquel. Y la última intervención. Un momento de radio para Vicente Casán. Año 2000, despedida de los ruedos de
faena a su rodillo y al final Curro Romero, que siempre parece que estaba constipado, estaba siempre con medio taponada, me decía Fernando, pero antes de despedirme de la entrevista me gustaría decir que voy a dejarlo a la radio. Y ese día Curro Romero abandonaba los ruedos de manera definitiva a los 60 y tantos años. Evidentemente Fernando Fernández Román no daba crédito a lo que estaba escuchando y efectivamente estábamos delante de una noticia pues, de la más importante del año en materia también probablemente de las más importantes de la década y que ha supuesto lógicamente un antes y un después en la historia de la tauromaquia. Con Antonio, con Javier, con Leonor, con Cristina, María, Vicente, con todos los que hoy he nombrado en este ratito que he estado con vosotros compartiendo la historia de la radio en Albacete, tan cortito que no ha cabido pues aquella referencia que vosotros seguramente tenéis de la radio, aquella emisora incluso, o aquel programa, pero me une con ellos y con todos los anteriores pues el amor por un medio de comunicación que incluso en precario te enamora y que incluso hoy, no digo hoy lunes, digo hoy sigue valiéndome aquello de, pues debe ser verdad porque lo ha dicho la radio. Así que me pongo a vuestra disposición para lo que queráis en el poco tiempo que me parece que tenemos, pero creo que hay un micrófono por ahí y me expongo a las preguntas. Sí, muchas gracias. Carmen. Vamos a ver. Quiero darte las gracias de una manera muy especial, porque con mis años casi todo lo que has dicho ahí lo he vivido. Entonces me acuerdo de los Cuevas, del padre al que conocí, ya toda la familia, donde empezó. Has recordado el accidente que tuvo Jesús. Fue terrible. Yo estaba oyendo la radio con mis padres en ese momento. Vaya. Y oí la voz de Jesús diciendo, me han dado una puñalada. Es tremendo la inmediatez que tiene la radio en ese momento, que sabes que está pasando, porque otras veces ponéis cosas que estaban grabadas o tal, pero cuando hay momentos como ese se me marcó porque yo era muy jovencilla, entonces ese se me marcó muchísimo y fue porque además eran personas muy conocidas, mi padre tenía el negocio al lado, entonces teníamos mucha amistad con ellos. A mí me impactó muchísimo lo de Jesús y luego todo lo que has contado de todos los locutores que ha habido en los distintos momentos, que he tenido contactos con algunos de ellos. La verdad es que has hecho una charla tan amena, tan distraída, que yo creo que a todos se nos ha pasado el tiempo sin darnos ni cuenta. Pues nada, vuelvo a empezar otra vez. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Miguel, Carmen, gracias. Muchas gracias. Ellos han hablado, ahí escuchábamos, yo a ellos les hice 4 preguntas a cada uno y nos hemos quedado, claro, sin tiempo para escucharlos de verdad, ¿no? Tanto María como Vicente hacen referencias a momentos que en la radio pues nos han marcado a todos, ¿no? Yo, los momentos que más me marcan en la radio son aquellos en los que has vivido intensamente un accidente, un suceso. Yo voy a contar 2 muy cercanos que son los que más me han marcado. El Salobral, todos lo sabéis, y el accidente aéreo del 26 de enero de 2016, del TLP. Tú pasas 2-3 días contando una tras otra una crónica, preparando con el ordenador la siguiente, y cuando acabas esa, la siguiente. Tú estás metido tanto en tu trabajo de la radio que no eres consciente de lo que estás viviendo ahí al lado, especialmente aquello del Salobral. Es que lo teníamos. Nosotros 3 días después nos dimos cuenta de que había un descerebrado cruzando de lado a lado de la carretera y que nosotros estábamos allí en la gasolinera. Entonces, cuando yo no puedo dormir, cuando a mí me sube la tensión, es cuando todo acaba. Cuando acabó el suceso, bueno, para mi medio de comunicación acabó el día que se enterró a la niña, en el Salobral me refiero. Para otros medios de comunicación siguió toda la semana, pero bueno. Aquella noche fue la que yo no podía dormir, por el trabajo y por la intensidad de esos 3 días. Ese momento marca. Y luego momentos de esos de seguir la radio 24 horas, pues como todos, el 11 de septiembre, el 11M, etcétera, etcétera. Miguel, yo te iba a preguntar la noticia que más te había marcado, pero ya la acabas de decir. La noticia más bonita, esa positiva, esa que hayas tenido, el mejor momento, el más alegre, o la noticia más emocionante. Ahora mismo la noticia más alegre que me haya venido no
O sea, que me venga a la cabeza así directamente, no. Pero mira, me ha dado muchísimas satisfacciones y me ha hecho sentirme muy bien. Un espacio que se inventó en el año 2013-2014 en COPE. Se lo puso en marcha el director que entonces había, Juan Carlos González, que andaba por aquí también. Y se llama Albacete en Positivo. No parábamos de contar cosas de la crisis, de empresas que se cerraban, de despidos, gente manifestándose, gente que no cobra. Nos pasamos así 5 años y de repente pues encontramos un hueco para escuchar en 10 minutos a gente que se reinventaba y de repente ponía una tienda cuando lo normal hubiera sido vivir del paro. Esas asociaciones que por nada trabajan, los voluntarios, en fin, tiene muchísimas historias ese Albacete Positivo y especialmente el año 2014 fue muy bueno porque se trabajó muchísimo. Ahora hay menos tiempo, menos personal y el Albacete Positivo se queda reducido a un huequecito. Mañana voy a hacer un Albacete en Positivo con un hombre que hasta ahora está presentando un libro que se llama Emilio Ortiz, es ciego y va con un perro guía y es un crack, él y el perro. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues ahora Carmen, Miguel le va a hacer entrega del logo de Alués, que es un árbol. Muchas gracias por su asistencia y les esperamos el próximo lunes. Marina, era mi primera charla, o sea que hasta ahora me había dirigido a los colegios como mucho. Gracias de verdad por venir, por estar aquí esta tarde. Esto ha sido mucho trabajo, pero a mí también me ha enriquecido muchísimo. Y especialmente veros aquí esta tarde más, y a los amigos aún más.